Hay momentos en la historia en los que el mundo cambia sin saberlo. Instantes aparentemente ordinarios que, vistos en retrospectiva, se convierten en el último segundo de una era. La mañana del 6 de agosto de 1945 comenzó como cualquier otra. El sol salió puntual sobre el Pacífico, las ciudades despertaron, los relojes marcaron las horas con la misma indiferencia de siempre. Nadie, absolutamente nadie, podía ver que la humanidad estaba a punto de cruzar un umbral del que jamás volvería. No fue un estruendo lo que anunció el cambio, ni una declaración solemne. Fue el silencio previo. El instante en el que el conocimiento acumulado durante siglos se transformó, por primera vez, en la capacidad real de borrar ciudades enteras en un parpadeo. Y desde ese día, el mundo nunca volvió a ser inocente. Antes de continuar, si este tipo de historias, las que no solo se escriben con tinta, sino que se forjan con hierro, te invitan a mirar el pasado con otros ojos, te invito a suscribirte al canal. Porque aquí no solo contamos lo que ocurrió, sino lo que esas decisiones hicieron con el mundo que hoy habitamos. Esto es Hiroshima y Nagasaki contado desde tinta de hierro. Para entender Hiroshima y Nagasaki no basta con mirar agosto de 1945. La bomba no nació de la guerra, sino del miedo. Un miedo antiguo, profundo, casi primitivo, el temor a que otro llegue primero. A principios del siglo XX, la física parecía un juego intelectual reservado a pizarras y laboratorios. Los átomos eran conceptos, ecuaciones, abstracciones elegantes. Pero bajo esa aparente calma académica, algo se estaba gestando. En Europa, científicos brillantes comenzaban a descubrir que el núcleo del átomo escondía una energía inconcebible. No una energía práctica, no aún, sino una promesa oscura. Si esa fuerza podía liberarse, ninguna estructura, ningún ejército, ninguna ciudad podría resistirla. El ascenso del nazismo aceleró todo. De pronto, la ciencia dejó de ser neutral. Físicos judíos huyeron de Alemania llevando consigo no solo maletas, sino ideas. Ideas peligrosas. Leo Szilard comprendió antes que muchos que la fisión nuclear no era solo una curiosidad teórica, sino una posible arma. Y comprendió algo aún más inquietante: si él podía verlo, otros también. El miedo no era a la bomba en sí, sino a quien la construiría primero. En ese clima de urgencia, Albert Einstein, un hombre que detestaba la guerra, firmó una carta que cambiaría la historia. Una advertencia dirigida al presidente de los Estados Unidos: Alemania podría estar trabajando en un arma de poder devastador. La carta no describía una bomba. Describía una carrera. Y Estados Unidos decidió no quedarse atrás. Así nació el Proyecto Manhattan. No como una conspiración malvada, sino como una apuesta desesperada. En secreto, el gobierno estadounidense reunió a algunas de las mentes más brillantes del planeta y las aisló del mundo. Crearon ciudades que no existían en los mapas, laboratorios ocultos en desiertos y montañas, comunidades enteras dedicadas a una sola tarea sin conocer realmente su finalidad. Los científicos trabajaban fragmentados, cada uno resolviendo una pieza del rompecabezas, sin ver el cuadro completo. Muchos sabían que estaban creando algo grande. Pocos comprendían que estaban creando algo irreversible. Robert Oppenheimer, director científico del proyecto, encarnaba la contradicción de aquella empresa. Intelectual, lector de poesía, profundamente consciente de la dimensión moral de la ciencia, pero al mismo tiempo impulsado por el desafío técnico más grande de su tiempo. La bomba no era solo un arma. Era la prueba definitiva de que la humanidad había aprendido a desatar fuerzas que antes solo pertenecían a las estrellas. Y mientras los cálculos avanzaban, mientras el uranio y el plutonio eran refinados, el mundo exterior seguía ardiendo. La Segunda Guerra Mundial consumía continentes, ciudades, generaciones enteras. Para 1945, Alemania ya no era la amenaza inicial. El Tercer Reich colapsaba. Pero el proyecto no se detuvo. Porque ahora la bomba había adquirido otro significado. Ya no se trataba de evitar que el enemigo la tuviera, sino de decidir qué hacer con ella. En el Pacífico, la guerra contra Japón continuaba con una brutalidad extrema. Batallas como Iwo Jima y Okinawa habían demostrado algo aterrador: Japón no se rendiría fácilmente. La invasión del archipiélago prometía cientos de miles de muertos, quizás millones, entre soldados y civiles. En ese contexto, la bomba comenzó a verse no como un monstruo, sino como una solución. Rápida. Definitiva. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, el mundo cambió sin saberlo. La primera prueba nuclear, llamada Trinity, iluminó la noche como un segundo amanecer. Los científicos observaron el hongo elevarse en silencio. Algunos celebraron. Otros quedaron paralizados. Oppenheimer recordó un verso del Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. No era una metáfora. Era una constatación. La humanidad había cruzado una línea invisible. Y no había marcha atrás.
Aún así, la decisión final no estaba tomada. Demostración o ataque directo. Advertencia o sorpresa. Una bomba o dos. Las discusiones existieron, pero el tiempo, la política y la lógica de la guerra pesaban más que la reflexión ética. La bomba no solo debía funcionar. Debía ser vista. Debía enviar un mensaje que resonara más allá de Japón. A aliados y enemigos por igual. Porque en el nuevo mundo que estaban haciendo, el poder ya no se mediría solo en ejércitos, sino en la capacidad de aniquilar. Hiroshima fue elegida con precisión quirúrgica. No era solo una ciudad. Era un objetivo intacto, lo suficientemente grande como para mostrar el efecto total del arma. Un experimento a escala humana. La bomba recibió un nombre casi irónico, Little Bo. El avión que la transportaría despegó sin escolta, sin oposición. Nadie en Hiroshima sabía que estaba siendo observada desde el cielo no como una ciudad, sino como una variable. Un punto en una ecuación histórica. La mañana del 6 de agosto avanzaba tranquila. Niños caminaban a la escuela. Trabajadores abrían negocios. Médicos comenzaban sus rondas. El mundo seguía siendo el mundo. Y en lo alto, a miles de metros, viajaba el objeto más destructivo jamás creado por manos humanas. Nadie en tierra miró al cielo con temor. Nadie tuvo tiempo de comprender. Porque lo que estaba a punto de suceder no tenía precedentes. No había palabras. No había memoria. Solo un destello que dividiría la historia en un antes y un después. El avión seguía su curso con una tranquilidad casi insultante. A esa altura, el cielo era limpio, azul, sin presagios. Para la tripulación, la misión estaba calculada al segundo, despojada de emoción. No veían una ciudad llena de vidas, sino coordenadas, viento, altitud, velocidad. En la bodega viajaba una bomba que jamás había sido probada en condiciones reales, un artefacto cuyo funcionamiento se basaba más en la confianza matemática que en la experiencia. No había marcha atrás. Una vez liberada, la historia quedaría sellada sin posibilidad de corrección. Abajo, Hiroshima no sabía que había sido seleccionada para inaugurar una nueva era del horror humano. A las 8:15 de la mañana, el mundo dejó de ser el mismo. No hubo advertencia. No hubo tiempo de reacción. Un destello más brillante que 1000 soles explotó en el aire, y durante una fracción de segundo, la ciudad fue iluminada con una claridad imposible. La temperatura en el epicentro alcanzó niveles comparables al interior de una estrella. Los cuerpos humanos, frágiles, orgánicos, fueron vaporizados antes de que el cerebro pudiera registrar dolor. No fue una explosión en el sentido convencional. Fue una liberación absoluta de energía, una ruptura de las leyes cotidianas que gobernaban la vida hasta ese instante. La onda expansiva se propagó con violencia matemática, arrasando edificios, doblando estructuras de acero, pulverizando madera, piedra y carne por igual. Personas que se encontraban a cientos de metros fueron lanzadas como muñecos contra muros que dejaron de existir un segundo después. La ciudad se convirtió en una geometría de destrucción. Donde antes había calles, ahora había vacío. Donde antes había hogares, ahora solo quedaban sombras impresas en el suelo, siluetas humanas carbonizadas en el lugar exacto donde alguien había estado de pie instantes antes. No eran cuerpos. Eran ausencias permanentes. Y luego, el silencio. Un silencio extraño, pesado, antinatural. Durante unos segundos, Hiroshima dejó de producir sonido. No había gritos, no había motores, no había pasos. Solo polvo suspendido y una nube que comenzaba a elevarse lentamente hacia el cielo, creciendo, retorciéndose, reclamando su lugar como símbolo de una nueva era. Aquella columna no solo marcaba destrucción. Marcaba el nacimiento de un miedo que nunca volvería a desaparecer. Los sobrevivientes tardaron en comprender que seguían vivos. Muchos estaban heridos sin saberlo, con la piel colgando en tiras, quemaduras profundas que aún no dolían porque los nervios habían sido destruidos. Caminaban sin rumbo, en estado de shock, con los ojos abiertos pero sin mirada. Algunos buscaban agua. Otros llamaban nombres que jamás obtendrían respuesta. El río se llenó de cuerpos, de personas que se arrojaban intentando apagar el fuego que ardía bajo su piel. El agua hervía. La ciudad ardía. El aire mismo parecía hostil. Pero Hiroshima no murió ese día. Hiroshima agonizó. Horas después comenzaron los incendios masivos, alimentados por el viento y los restos de una ciudad hecha de materiales inflamables. El fuego consumió lo que la explosión había dejado en pie. Los hospitales, destruidos. Los médicos, muertos o heridos. Los pocos que podían ayudar no entendían qué estaba pasando. Nunca habían visto heridas así. Nunca habían tratado quemaduras que no cicatrizaban, personas que parecían estables y morían días después sin explicación aparente. La radiación, invisible, silenciosa, comenzó su trabajo lento. Cabellos que caían en mechones. Náuseas.
sangrados internos. Una enfermedad nueva, sin nombre, sin tratamiento. La bomba no solo había matado en el instante, había sembrado muerte a futuro. Hiroshima se convirtió en un experimento humano involuntario sobre los efectos de una fuerza que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Y mientras la ciudad luchaba por existir entre ruinas humeantes, el mundo observaba desde lejos. En Washington, la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y cálculo. La bomba había funcionado. El mensaje había sido enviado. El presidente anunció al mundo que Estados Unidos poseía un arma de poder extraordinario. No habló de cuerpos, ni de sombras, ni de niños. Habló de victoria. En Japón, el impacto fue incomprensible. Las comunicaciones estaban cortadas. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido en Hiroshima. Solo que la ciudad había dejado de responder. Algunos informes hablaban de una bomba distinta. Otros de un arma nueva. Pero incluso entonces, la magnitud real escapaba a toda lógica conocida. Y aquí ocurre algo que define para siempre la relación de la humanidad con el poder absoluto. El mundo no se detuvo. No hubo una pausa global para reflexionar. No hubo un momento colectivo de horror que dijera esto no puede repetirse. En lugar de eso, se formuló una pregunta fría, técnica, aterradora en su simplicidad. ¿Funcionó? ¿Y si funcionó, es suficiente? Japón no se rindió de inmediato. Las razones eran complejas: estructura política, orgullo nacional, incertidumbre sobre lo ocurrido, esperanza en una mediación soviética. Pero para quienes tomaban las decisiones, el tiempo era un recurso tan valioso como el plutonio. Y la respuesta no fue esperar, ni advertir, ni demostrar en un lugar deshabitado. La respuesta fue repetirlo. Porque ahora la bomba no era solo un arma. Era una herramienta diplomática. Un argumento final. Mientras Hiroshima seguía ardiendo, mientras sus habitantes morían sin saber por qué, una segunda bomba estaba siendo preparada. Distinta en diseño, basada en plutonio, más compleja, más poderosa. No era una copia. Era una evolución. Y con ella, la humanidad se acercaba un paso más a normalizar lo impensable. Porque la primera vez puede atribuirse a la ignorancia. La segunda, jamás. Y así, casi sin transición, casi sin respiración moral, el mundo avanzó hacia Nagasaki. Mientras Hiroshima seguía envuelta en humo, cenizas y silencio, la maquinaria que había hecho posible aquel primer destello no se detuvo ni un segundo. En laboratorios, hangares y salas de mando, la lógica que gobernaba ya no era humana, sino estratégica. El arma había demostrado su eficacia. Ahora debía demostrar su carácter definitivo. La segunda bomba no era un plan de respaldo, era parte del mismo razonamiento que había llevado a lanzar la primera. Porque el verdadero objetivo no era destruir una ciudad, sino quebrar una voluntad. Y si una no bastaba, dos lo harían. El 9 de agosto de 1945, el avión despegó nuevamente. Esta vez, el objetivo inicial era Kokura. Pero la guerra, incluso cuando se libra desde el aire con cálculos precisos, sigue siendo caótica. Las nubes cubrían la ciudad. El humo de bombardeos previos dificultaba la visibilidad. Las órdenes eran claras, el lanzamiento debía hacerse con confirmación visual. El combustible comenzaba a escasear. El tiempo se agotaba. Y entonces, casi como si el destino mismo corrigiera la trayectoria de la historia, el objetivo cambió. Nagasaki apareció como alternativa. Una ciudad distinta, con una geografía distinta, con una historia distinta. Pero igualmente habitada. Igualmente viva. Igualmente inconsciente de que estaba a minutos de convertirse en un símbolo eterno. Nagasaki no era un blanco perfecto. Rodeada de colinas, con zonas industriales y barrios dispersos, la topografía reduciría el impacto total de la explosión. Pero eso no detuvo nada. A las 11:02 de la mañana, la bomba fue liberada. Fat Man descendió lentamente. Y de nuevo, el mundo se quebró. El destello fue menos visible desde lejos, pero igual de absoluto para quienes estaban debajo. El calor incineró, la onda expansiva destruyó, la radiación comenzó su trabajo silencioso. En algunos puntos, las colinas actuaron como barreras parciales. En otros, la destrucción fue total. No hubo simetría. No hubo orden. Solo caos y muerte. Lo que hace a Nagasaki distinto no es solo la escala, sino el contexto. Aquí ya no existía la excusa de lo desconocido. La bomba ya había sido usada. Sus efectos ya eran visibles, aunque aún incomprendidos en su totalidad. Aún así, la decisión se ejecutó. Y con ella, algo se rompió definitivamente en la conciencia humana. Porque Nagasaki dejó claro que el problema no era la existencia del arma, sino la disposición a utilizarla más de una vez. La humanidad había demostrado que podía cruzar el umbral, y luego volver a cruzarlo sin detenerse a mirar atrás.
En los días siguientes, Japón se rindió. El emperador habló por radio. Por primera vez, la población escuchó su voz. La guerra había terminado. Y para muchos, la narrativa quedó sellada, las bombas habían salvado vidas al evitar una invasión. Una explicación simple, funcional, repetida durante décadas. Pero la historia rara vez es tan limpia. Porque la rendición japonesa no fue producto de un solo factor. La entrada de la Unión Soviética en la guerra, el colapso militar, el agotamiento económico, todo se entrelazó. Las bombas fueron decisivas, sí. Pero también fueron un mensaje dirigido más allá de Japón. Un mensaje que cruzó océanos y llegó directo a Moscú. El mundo de la posguerra nació bajo la sombra del hongo nuclear. Ya no se trataba solo de reconstruir ciudades, sino de redefinir el significado del poder. La bomba atómica alteró para siempre la política internacional. La guerra dejó de ser solo una cuestión de ejércitos enfrentados. Se convirtió en una amenaza existencial. Desde ese momento, cualquier conflicto entre grandes potencias contenía implícita la posibilidad del fin de todo. La paz dejó de ser un ideal moral y pasó a ser un equilibrio frágil basado en el miedo. Mientras tanto, en Hiroshima y Nagasaki, la vida intentaba recomponerse entre ruinas contaminadas. Los sobrevivientes, los Hibakusa, cargaron con heridas visibles e invisibles durante décadas. Estigmatizados, enfermos, olvidados en muchos casos, se convirtieron en testigos vivientes de algo que el mundo prefería reducir a cifras y argumentos. No eran símbolos. Eran personas. Personas que vieron caer el cielo, que sobrevivieron al fuego, que vivieron el resto de sus vidas con la certeza de que habían sido usados como punto de inflexión histórico. La ciencia, que había abierto la puerta, ya no pudo cerrarla. Pronto llegaron más pruebas, más bombas, más potencias nucleares. El planeta entero se transformó en un tablero donde el error humano podía significar la extinción. Y lo más inquietante no fue la existencia de esas armas, sino la rapidez con la que el mundo se acostumbró a ellas. El apocalipsis dejó de ser una posibilidad remota y pasó a formar parte del paisaje político cotidiano. Hiroshima y Nagasaki no son solo eventos del pasado. Son advertencias permanentes. Recordatorios de que el conocimiento, cuando se separa de la ética, puede convertirse en una fuerza que supera nuestra capacidad de control. Desde aquel agosto de 1945, la humanidad vive en un mundo donde la supervivencia no depende solo del progreso, sino de la contención. De la capacidad de decidir no usar lo que sabemos que podemos usar. Y quizá esa sea la herencia más pesada de aquel destello inicial. No la destrucción inmediata, no las ciudades arrasadas, sino la certeza de que, desde entonces, el final del mundo dejó de ser un mito. Se convirtió en una opción. Una que sigue esperando, silenciosa, mientras escribimos nuestra historia con tinta y la forjamos, todavía, con hierro. Desde Hiroshima y Nagasaki, la humanidad ya no vive solo bajo el cielo. Vive bajo su propia sombra. Cada generación que ha nacido desde entonces lo ha hecho en un mundo donde la extinción dejó de ser una fantasía religiosa o un castigo mítico y pasó a ser una posibilidad técnica. No necesitamos dioses furiosos ni asteroides errantes. Nos bastamos a nosotros mismos. Esa es la verdadera herencia de aquel agosto de 1945. Las ciudades se reconstruyeron. Las cicatrices visibles se cubrieron con concreto, acero y rutina. Pero hay heridas que no cierran porque no pertenecen al cuerpo, sino a la conciencia. Desde ese día, cada avance científico carga con una pregunta silenciosa: ¿hasta dónde debemos llegar? Porque el conocimiento no es inocente. Nunca lo fue. Puede curar, puede iluminar y también puede destruir sin mirar atrás. Hiroshima y Nagasaki no fueron solo el final de una guerra. Fueron el comienzo de una era en la que la supervivencia del mundo depende menos de nuestra inteligencia que de nuestra prudencia. En la que el poder absoluto existe, pero su uso define si merecemos seguir escribiendo historia. Porque no todo lo que puede hacerse debe hacerse. Y no toda victoria justifica el precio que exige. El siglo XXI sigue caminando sobre esa línea invisible. Las bombas siguen ahí. Silenciosas. Pacientes. Esperando decisiones humanas. Y mientras tanto, la historia avanza, no como un juez, sino como un espejo. Uno que nos devuelve la imagen exacta de lo que somos capaces de hacer, cuando creemos tener razón. Si este relato te obligó a detenerte, a mirar la historia no como una fecha sino como una decisión humana, entonces este canal es para ti. Suscribirte no es solo apoyar un video, es elegir volver a estas historias, a estos momentos donde el mundo cambió para siempre. Porque entender el pasado no es un ejercicio académico, es una forma de no repetirlo. Aquí contamos las cosas que se escriben con tinta y se forjan con hierro.